El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas capítulo 2, versículo 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que guardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo prescrito por la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momento. En la fiesta de la familia ha mandado una carta especial para el pueblo de Puerto Nuevo y para el mundo entero que nos sigue a través de las redes sociales, para todas las familias. Debemos saber que la Sagrada Escritura, la Biblia, no es otra cosa sino una carta de Dios, una carta amorosa. ¿Por qué es amorosa? Porque nos dice
todo lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien y para que nos ganemos el cielo. Es una carta amorosa. Y esa carta, tristemente, no la tiene la Biblia de los protestantes, porque es Eclesiástico, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Se lo pierden. Y los hermanos separados, pues por eso traemos la Biblia católica hoy. ¿Por qué no está en la Biblia protestante? Como estaba ahí. Bueno, no está en la Biblia protestante. Y mire, sí, pero ahí no está, en la Biblia de ellos no está, no aparece. Sí, pero en esa no aparece. Porque está el Eclesiástico, ellos no lo tienen. Entonces, como ellos no lo tienen, lo vamos a leer de la Biblia católica. Mire lo que se pierde en los protestantes, semejante tesoro, semejante regalo, semejante carta que Dios nos da y que los hermanos separados la tiran a la basura como si no fuera palabra de Dios. La verdad es que hoy ni siquiera tengo que predicar, porque hoy la palabra de Dios se predica ella misma. Solamente lo único que yo tengo es que colocar la lupa en la palabra exacta para que ustedes lo vean, para que ustedes lo comprendan. Hoy Dios nos habla a nosotros, miembros de una familia, sea porque somos hijos o porque somos padres, pero es una familia y Dios habla hoy a la familia. Familia cristiana que escucha hoy la palabra de Dios. Aquí viene el querer de Dios, que es distinto al querer suyo, que es distinto al querer mío. Aquí está plasmado el pensar de Dios, que es distinto al pensar de ustedes y al pensar mío. Pero que sin embargo es palabra de Dios y es lámpara para nuestros pasos, una luz en el sendero. Oigan lo que dice la Biblia. Hijos. Aquí no se refiere al papá y a la mamá todavía. Aquí se refiere exclusivamente a los hijos. Y todos somos hijos, aquí nadie se escapa. Todos somos hijos. Hijos, abran el oído si quieren oír a Dios. Óiganme, les habla su Padre. Ah, bárbaro. No tengo que predicar nada. Dios, que es nuestro Padre, nos habla. Ya. Solamente lo escuchamos, lo practicamos, o como hacen los protestantes, agarramos esto y lo tiramos a la basura. Listo. Cada quien toma la decisión que quiera. Sigan mis consejos y se salvarán. Ah, pero el que agarre eso y lo tire a la basura se va a perder la salvación. El que agarre esto y lo ponga en práctica, estos consejos que Dios da, alcanzará lo que todos deseamos, la salvación, el reino de los cielos, la vida eterna, el paraíso. Porque el Señor quiso que los hijos respetaran a su padre. El primer caramelo de chocolate y de fresa es que el hijo respete a sus padres. El respeto a su padre, el respeto a su madre es un querer de Dios. Pero hay un problema, es que papá o mamá nos manda a hacer cosas que a nosotros no nos gusta. ¿A mí qué me importa? Es que yo estoy ocupado y estoy haciendo otras cosas. ¿A mí qué me importa? A mí lo que me importa es qué me dice Dios. Respeta a tu padre, respeta a tu madre. Estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. El que respeta a su padre. Dios estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. De modo que tenemos que aprender a ver el querer de Dios, que Él es el que nos creó y nos formó y sabe cómo tenemos que actuar. Un hijo que no respete a su madre no respeta a nadie. A nadie. Absolutamente a nadie.
Porque Dios quiso que hubiese la autoridad de la madre sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque mire, ella fue quien los parió. Ella fue la que colaboró con Dios para que allí se engendrara un ser y lo trajera a la vida. Y no hay un amor tan grande como el de la madre, no lo hay. Porque hay una unión íntima y nace el niño unido a su madre por cordón umbilical. No unido al padre, que también respeta, merece respeto y amor, pero el amor del hijo y la madre nunca se compara al del padre. Lo dice la Biblia, es necesario que veamos cómo Dios quiso que hubiese esa intimidad entre la madre y el hijo. Tan así que cuando yo nací, la señora Albertina tuvo que cortarme el ombligo. Creo que la mayoría de ustedes también, la señora Albertina les cortó el ombligo, porque estábamos unidos a mamá. Oye, hay un misterio. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. Entonces, no solamente el respeto a su madre, porque muchos hijos respetan a su madre, pero no respetan a su padre. Porque a lo mejor su padre, por X o Y circunstancia, se fue del hogar. Porque a lo mejor su padre, por X o Y circunstancia, se enamoró de otra. Porque a lo mejor su padre le salió borracho. Porque a lo mejor su padre es lo que sea. Hijos, aquí Dios no pone condiciones y no dice respete a su padre si es bueno. O respete a su madre si es buena. Aquí simplemente dice honra a tu madre y a tu padre, a los dos. Que usted crea que es el peor papá que le ha tocado en el mundo, eso es problema suyo de usted. Eso no es problema de Dios. Porque Dios te dio el regalo más grande. Papá es un regalo, mamá es un regalo. Y Dios nos ha dado regalo. ¿Cómo sabemos que es un regalo? Pregunto, ¿usted pidió nacer del vientre de tu madre? ¿Pidió a Dios que su papá fuera tu papá? No. Entonces, ¿cómo nació? Porque Dios te dio un regalo, te dio un padre y te dio una madre. De modo que la familia es un don de Dios. Es la mejor familia del mundo. Es el regalo más grande que Dios te ha dado. Es un regalo. Papá, mamá, tú no pediste a ese niño en tu hogar. Dios te mandó un regalo. Un niño es un don, es un regalo. Tú no esperabas si era varón o era hembra, no sabía. Hasta que le hizo el eco y se dio cuenta que era hembra o varón. Pero eso es un regalo. Dios te lo dio. Y es una gracia, es un tesoro. Pero el mundo de hoy, que está bombardeado por el nuevo orden mundial, está destruyendo el don de la familia. Está diciéndole a los hijos, tu padre es el peor padre del mundo. Tu madre es la peor madre del mundo. Y eso es diabólico, satánico, del nuevo orden mundial que quiere destruir lo más grande y valioso que es la familia. Hijos, a nosotros nos enseñaron que papá tenía que ser perfecto. Y ese no existe en el mundo. A nosotros nos enseñaron que mamá tenía que ser perfecta y esa mamá no existe en el mundo. Nos engañaron. Nos engañaron. Dios, que es toda verdad, Él nos muestra lo que tenemos que hacer con nuestro padre, con nuestra madre. Honra a tu padre y a tu madre. Más adelante va a decir, y aunque choché, no aparte su corazón de ellos. O sea, aunque actúe de manera contraria a lo que tú piensas, aunque no lo puedas comprender, no le apartes su corazón, ámelo. Hoy debemos aprender la lección. Papá es un ser humano que se equivoca como cualquiera. Mamá es un ser humano que se equivoca como cualquiera, pero los dos son grandes tesoros que Dios nos ha dado. Ojo, que no los valoramos hasta el día que no los vemos en una tumba, en un ataúd. Ese es el día en que el hijo que odia a su padre o a su madre
llorará lágrimas. No un día ni 2 días, toda la vida se va a lamentar y va a llorar porque nunca valoró el gran tesoro, ese tesoro que le fastidiaba, ese tesoro que odiaba, ese tesoro que a lo mejor no quería ver o que no entendía, ese tesoro que Dios te dio. Vale más que el oro, más que el oro. Los que tienen su madre muerta o su padre muerto, yo tengo mi madre muerta. Yo daría lo que fuera para ver a mi madre 1 minuto, 1 segundo viva y decirle, mamá, te amo, y que se vuelva a morir. Yo lo haría, lo que fuera. Y sé que los que se han muerto su padre y su madre están de acuerdo conmigo. Pero no sabemos valorar. El mundo nos ha robado la capacidad de pensar. La palabra de Dios no entra por aquí, no sale por aquí. Actuamos conforme a nuestra forma de pensar y de sentir y no actuamos conforme al querer de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El santo, ¿qué es lo que se pregunta? El santo se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Se acuerda que Jesús decía, Padre, que no se haga mi voluntad? O sea, la voluntad de nosotros siempre está por delante, sino la tuya. Y cuando decía que no se haga mi voluntad sino la tuya, sudaba gotas de sangre, porque es lo que más nos cuesta en la vida, abandonar mi forma de pensar, de sentir, y reemplazarla por la forma de pensar de Dios. Eso causa un dolor tan fuerte dentro de nosotros que en Jesús botaba sudor de sangre. Oye, hermanos, hoy la palabra de Dios es clara. En este día de la familia, Dios te pregunta y Dios me pregunta. Estamos terminando un año. ¿Has cumplido mi palabra? ¿Honra a tu padre y a tu madre? ¿O solamente honras a tu madre? Porque sí, porque es la que ha dedicado toda su vida contigo, y a tu padre porque a lo mejor usted lo tilda de sinvergüenza, o porque el mundo lo tilda de sinvergüenza, o porque es un sinvergüenza. ¿Lo odias? O a lo mejor amas a tu padre y odias a tu madre. El mandato es completo. Honra a tu padre, honra a tu madre. Sigue. El que honra a su madre se prepara un tesoro. ¿Cómo? El que honra a su madre se prepara un tesoro. Pero ya dijo del padre, un poquitico más atrás para ver lo del padre. El que respeta a su padre. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. El que respeta a su padre, cuando clame, Dios te va a escuchar y tendrá el perdón de sus pecados. Pero ojo, con tu padre, ahora con tu madre. El que honra a su madre se prepara un tesoro. El que honra a su madre, Dios le da un gran tesoro. Bárbaro. Esto tenemos que sembrarlo en la mente y el corazón de los niños. Mamá, enseña a su hijo a respetar al papá, a amarlo y a valorarlo. Ese es tu trabajo, mamá. No le siembre a su hijo en la cabeza que su padre es un sinvergüenza, un vagabundo, que su padre es lo peor que puede haber, ojalá y se muera, lo mate un carro. Eso es sembrar cizaña. Y por otro lado, al papá le corresponde la tarea de enseñarle al hijo a amar a la mamá, a respetar a su mamá, a valorar a su mamá, a ayudar a su mamá, a darse cuenta que su madre es un tesoro, y ese trabajo le toca al padre, que a lo mejor su mamá tuvo que vender su cuerpo y convertirse en una prostituta para ayudar porque no tenía para comer. No es usted Dios para juzgar y condenar, y no le estoy aplaudiendo por ese trabajo, pero no te corresponde como hijo, como hija, tratar mal a su madre porque a lo mejor se prostituyó, o porque a lo mejor hizo algo que no te agrada, que no te gusta, o que no te parece bien. Y como a mí no me parece bien, no hago lo que Dios manda, porque a mí no me parece bien. Cuidado. Hoy el Señor nos pide que tomemos en cuenta a estos 2 seres queridos, ángeles,
que Dios ha colocado en nuestro camino, papá y mamá. Sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre. ¡Ah, bárbaro! O sea que una cadena que no se rompe. En castellano está diciendo, como yo me porte con mi padre, como yo me porte con mi madre, atrás, los que vienen después de mí, los hijos míos de yo, se van a portar exactamente igual conmigo, o peor, que como yo me porté con mi padre, que como yo me porté con mi madre. Eso es lo que está diciendo en castellano. Hijos, no se equivoquen. Dios cumple su palabra. Si hoy usted se porta mal con su padre, mañana sus hijos se portarán mal contigo. Si hoy te portas mal con tu madre, mañana tus hijos se portarán mal contigo. 2 más 2 son 4. Punto, he dicho, caso cerrado. Y porque es así, y tan así lo es, que Dios ha querido expresarlo en su palabra como un consejo para todos los hijos. No lo digo yo, está escrito y es palabra de Dios. Por eso le digo, yo solamente estoy haciendo hincapié a la predicación que Dios mismo, como Padre de todos los seres humanos, nos dice. El día en que le implore, el Señor lo atenderá. Si tratas bien a tus padres, el día en que implore, el Señor no le va a negar nada, te va a escuchar. El que respeta a su padre tendrá larga vida. Fantástico, maravilloso. Ahí no dice el que respete a su padre que sea bueno, el que respete a su padre que sea lo mejor, el respete a su padre con tal y no sea un malvado. No, dice el que respete a su padre. Punto, he dicho, caso cerrado. Lo demás, usted lo coloca, pero eso no viene de Dios. El que obedece al Señor será el consuelo de su madre. Si obedeces al Señor, su madre se va a complacer en ti cuando tú, por obediencia a Dios, ames a tu madre. Cuando tú, por obediencia a Dios, respetes a tu madre. Cuando tú, por obediencia a Dios, trates con todo el amor de tu corazón a tu madre. Servirá a los que le dieron la vida como si sirviera al Señor. En resumen, dice la Biblia, debes tratar a tu padre y debes tratar a tu madre de la misma manera con que tratas al Señor, o deberías tratar al Señor. ¿Te atreverías a faltarle el respeto al Señor? ¿Te atreverías a levantarle la voz al Señor, insultar al Señor, responderle groseramente al Señor, desobedecerle al Señor? No, pues dice la Biblia, trata a tu padre y trata a tu madre como tratarías al Señor. A bárbaro. Hijo, imploro a Dios que cada vez que trates mal a tu padre o desobedezcas a tu madre, tu conciencia, por la voz de Dios que obra en la mente y el corazón, no te dejen dormir. Porque estás tratando mal al Señor que te ordenó. Es una orden, pero una orden con bendición. Tendrás larga vida, tendrás dicha y felicidad. Actúa así. Honra a tu padre de palabra y de hecho. Actúa así. ¿Cómo tienen que honrar a tu padre y a tu madre? De palabra y de hecho. Ah, de hecho es difícil, de palabra sí. Mamita, papito, eso sí. Pero de hecho, ¿y dónde está el hecho? De hecho, ¿por qué? Porque lo más difícil que le corresponde a un hijo es obedecer. A lo mejor los hijos obedecen con más facilidad hasta que tiene 10 años, 11 años, 12 años. Pero después de los 12 años, Dios mío santo, se les mete el diablo. Y se vuelven desobedientes, una cosa tan fea, que papá y mamá no saben qué hacer con el hijo. Y no lo vaya a medio levantar la voz,
porque sale regañado. Y cuidaditico de amenazarle con castigarle con algo, porque hasta un palo le parten en las costillas. Hay familias donde pareciera que la mamá y el papá son los hijos. Y el papá y la mamá se callan la boca para que el hijo no me pegue. Y se van como perritos regañados. Válgame Dios, ¿qué dirá Dios de eso? Pero eso existe. Y tan así que existe que Dios quiso dejarlo plasmado en las Sagradas Escrituras. Y su bendición se hará realidad para bien tuyo. Dios te bendice, para bien tuyo, de modo que vale la pena. Le doy un consejo, mi padre me lo daba cuando yo estaba pequeño y yo no lo entendía y a veces me daba rabia, pero le decía, algo tendrá de cierto. Mi padre decía, hijo, a mí me decía, los demás también, pero yo me acuerdo como si fuera ahorita, hijo, hay cosas que no entiendes. No busque entenderlo porque no lo vas a entender. Obedezca y punto. Más adelante lo entenderás. Eso me daba a mí una furia. Pero cuando tenía que obedecer decía, pues algún día lo comprenderé. Hoy, que soy sacerdote y miro para atrás, digo, mi padre tenía razón, Dios mío santo. Qué sabio mi padre. Qué sabio mi padre. Yo no lo entendía en aquel tiempo, pero obedecía solo porque mi padre decía eso. Hoy no lo entenderás, solo obedezca, mañana lo entenderás. Ustedes han visto cómo Dios me ha bendecido, ¿verdad? Pero es que Él cumple su palabra. Es que me esforcé como creyente a obedecer a mi padre y a mi madre. Y trataba de hacerlo lo mejor. Como ser humano, pues uno no es perfecto. Pero en mi conciencia siempre traté de hacerlo lo mejor. Y ninguno de ustedes que me conocen, ustedes que me vieron aquí nacer, me vieron vivir, y los que me siguen a través de las redes sociales, ninguno de ustedes me puede decir que es mentira que Dios bendice al hijo obediente, que ama y honra a sus padres. Sí. Yo doy testimonio de eso. Yo soy prueba de que Dios cumple su palabra. Hijos, no tengan miedo en obedecer. Obedecer es una virtud que nos hace santos. Desobedecer es un pecado que nos aparta de Dios. Nunca se pregunte, a ver, ¿qué me mandaron a hacer? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Quiero o no quiero? Esa pregunta es diabólica. ¿Qué es lo que tiene que preguntarse? ¿Quién me mandó? ¿Quién me habló? Me habló papá. No se hable más. Me habló mamá. No se hable más. De sobra sabemos que no te va a gustar. De eso lo sabemos de sobra y Dios también lo sabe. Y no se trata si te gusta o no te gusta. Eso es satánico. Lo santo es, ¿quién habló? Mamá. Listo. Hago lo que mamá dice. Ese es el camino de la santidad. Nadie te va a poner un revólver en el pecho, ni Dios. Habló papá. No se diga más. Padres, ¿por qué no le están enseñando a sus hijos a obedecer? Mamá, ¿por qué no le enseña al hijo a obedecer a su padre? Padre, ¿por qué no le enseña a su hijo a obedecer a su madre? La tarea de mamá es enseñarle al hijo a obedecer a su padre y la tarea del papá es enseñarle al hijo a obedecer a su madre. ¿Papá está cumpliendo su tarea? ¿Mamá está cumpliendo su tarea? Tarea de papá enseñar al hijo a amar a la madre. Tarea de la madre enseñar al hijo a amar a su padre. ¿Han cumplido su tarea? Cuando llegue a presencia de Dios, esa será su pregunta como padre o madre. Hizo la tarea que le correspondía y a los hijos a cumplir lo que Dios manda. Pues la bendición de un padre afirma la casa de sus hijos, pero la maldición de una madre la destruye hasta los cimientos. Bárbaro. Aquí Dios dice
que la bendición de una madre y la bendición de un padre trae dicha y felicidad para sus hijos. Pero la maldición de una madre trae ruina. Y la maldición de una madre no es solamente yo te maldigo. No. La maldición de una madre es cuando una madre ve que su hijo es desobediente, grosero, altanero, y que hace lo que le da la gana y le falta el respeto, y en su corazón dice: Señor, hazle saber que el que manda eres tú. Que un día se dé cuenta del error que está. Eso no falla. Eso no falla. ¿Y cuántos hijos sufren la calamidad de un mal deseo de una madre en un momento de ira, buscado por la desobediencia de su hijo, y atraen ruina sobre su vida por no oír, por no practicar la palabra de Dios? No te alegres de la deshonra de tu padre. No te alegres cuando tu padre le va mal, o con la deshonra de tu padre. No. Sienta el dolor de tu padre, sienta el dolor de tu madre. Cuando a tu padre le va mal, o a tu madre le va mal, sienta el dolor. Cuando a tu padre te va bien, cuando a tu madre te va bien, sienta la alegría y el gozo. Su vergüenza nunca será motivo de gloria para ti. Nunca se alegre por la desdicha de tu padre o de tu madre. El honor de un hombre depende de la reputación de su padre. Cuando una madre mereció el desprecio, salieron deshonrados sus hijos. Cuando se desprecia a una madre, los hijos salen deshonrados. Cuando se desprecia a un padre, le va mal a sus hijos. Es deshonra para sus hijos. En castellano, ¿qué está diciendo? Mamá no es perfecta, papá no es perfecto. Puede ser el peor papá para el mundo, puede ser la peor mamá para el mundo, pero para ti debe ser la mejor mamá, el mejor papá. Punto. Ese es un don de Dios, un regalo de Dios. Debe valorarlo, debe aprovecharlo, debe disfrutarlo. Disfruten el don de vivir en familia, disfrútenlo.